I anem a començar amb aquest bloc 4, avui amb José Ángel Samaniego, el Sama. Sama, muchas gracias por participar en estas tecnicàpsules que hem engegat des del Comitè Tècnic de la Federació Catalana per parlar sobretot d'aquest treball de pivots, en pivots. Per tant, d'entrada, moltes gràcies per sumar-te també en aquestes tecnicàpsules i, Sama, espero que, evidentment, aquesta xerrada quedarà exposada, recordem, a tothom en el YouTube i que, per tant, qualsevol persona la pot recuperar si la vol tornar a veure. Sama, muchas gracias y pendientes ya de escucharte. Hola, buenas. Quería dar las gracias inicialmente a Xavi Rodríguez como director técnico de la Federación por haber pensado en mí. Ya sé que fue Lluís Riera el que tuvo la idea de proponerle mi nombre y pensando que podía ser un entrenador que pudiera defender de manera adecuada este tema. Y bueno, sé que hay una expectativa un poco elevada y voy a tratar de no decepcionaros a todos. Y bueno, lo he preparado con todo el cariño del mundo y bueno, vamos a ver si resulta de utilidad. Sabemos que no, sabemos, Sama, que va a ser de mucha utilidad. Vale, pues paso a compartir pantalla y trabajaremos sobre una... me tienes que dar permiso, creo, para compartir pantalla. Voy a darte permiso. ¿Tienes un permiso? ¿Tienes un permiso? Perdona. ¿Por qué no sube aquí? ¿Te gusta algo? Algo más compartir pantalla. Algo. Ya está. Ya está. Vamos a ver ahora. Sí, ahora no hay problema, ahora puedo compartir pantalla. Inicie esto. Pues si queréis empezamos. Bueno, lo primero que le comenté a Xavi cuando me propuso hablar sobre el trabajo con jugadores grandes, con los pivos, era el tema del título, porque yo creo que el título es importante y yo le propuse a Xavi que lo incluyera como subtítulo, no era necesario que fuese el título de la charla, que me parecía adecuado que el departamento técnico de la federación pudiera elegir el título que consideraba más adecuado, pero que sí que me gustaría que estuviese esta frase como subtítulo, pero al final optamos para que fuese el título que diera la charla. Porque yo quería reflexionar un poco sobre la idea de que cuando alguien se acerca a una actividad como esta, sobre todo si estamos después de 3 meses de confinamiento, que todos tenemos ganas de salir a la calle y decidimos sacrificar algo más de 1 hora de nuestro tiempo para estar encerrados escuchando a un entrenador hablando sobre un tema, creo que es importante tener claro de qué es lo que vamos a hablar. Entonces yo lo primero que puse, con la primera palabra que utilicé es enseñando. Que hoy el enseñando va a ser una idea de mostrando. Yo lo que quiero es mostraros cómo trabajo yo con este perfil de jugadores, ¿no? Luego utilicé el concepto proceso de aprendizaje, porque el entrenamiento es un proceso de aprendizaje y esa idea me interesaba mucho que estuviese presente en el título. Y luego la tercera idea que aparece en el título de la charla es cerca de canasta. Y está claro que esto puede abrir un debate, porque es cierto que en la actualidad la tendencia general en la que estamos buscando en el baloncesto profesional que jueguen nuestros jugadores grandes es cada vez más alejados de canasta, porque hay un problema de espacios y una de las maneras que se está encontrando es alejando cada vez más al 5 debajo de la canasta y buscamos, por lo tanto, que desarrollen habilidades en las que les permitan ser una amenaza en unos rangos distintos a los que tradicionalmente han venido jugando, ¿no? Y entonces ahora se valora mucho más la capacidad de tiro, incluso desde la línea de 3 puntos, la capacidad de pase
y la capacidad para jugar sin balón y jugar de cara a canasta de este perfil de jugadores, ¿no? Y por eso era el motivo de la charla, o sea, del título de la charla. Unas cuantas reflexiones iniciales que quería hacer antes de entrar, digamos, en la parte más práctica, en la parte de ver algunas tareas de entrenamiento, era que tendemos a especializar de manera prematura a los jugadoras, a los jugadores que en edades tempranas se desarrollan por encima de la media, ¿no? Está claro que todos los equipos, pues, en edades formativas, tenemos una necesidad de tener jugadoras o jugadores de una talla más alta que el promedio, ¿no? Entonces, cada vez que podemos disponer de estas jugadoras, las queremos en nuestro equipo. Hay una necesidad de ese jugador que pueda rebotear, intimidar, jugar más cerca de canasta desde las etapas iniciales del juego. Pero es cierto que tendemos a etiquetar y es algo de lo que yo trato de huir. Por eso no quise utilizar la palabra pivot o jugador interior en el título de la charla, porque creo que tenemos que retrasar lo máximo posible este proceso de especialización. Es decir, especializar al jugador en una posición determinada del campo, cuanto más tarde lo hagamos, es algo que creo yo que es conveniente, ¿no? Y entonces muchas veces ponemos a jugar en estas posiciones a las niñas o a los niños que vienen un poco más altos o que tienen una tipología en la cual presentan una movilidad menor que sus compañeras o que tienen una menor coordinación, entonces muy bien, no sabemos qué hacer con ellos, venga, pues juega de pivot y ya está, ¿no? Y luego hay un tema de maduración. Está claro que hay un desfase entre la edad cronológica, la que marca su carnet de identidad y su edad biológica, ¿no? Y que estas niñas y estos niños que van a alcanzar una talla muy superior al promedio tienden a desarrollar su cuerpo de una manera asimétrica, ¿no? Hay un mayor desarrollo del esqueleto y un menor desarrollo de la parte muscular, ¿no? Y eso les genera a ellos unas dificultades a la hora de desempeñarse en una cancha, ¿no? Ahí redundaba en ese punto 2 del apartado de maduración sobre la especialización temprana y que yo raramente suelo trabajar de manera específica orientando a un jugador hacia una posición más cercana a canasta antes de los 15 años y creo que hay que intentar que sea una formación más holística, más global con el resto del grupo, a pesar de que ya identifiquemos que la talla final del jugador va a ser elevada, ¿no? Y luego una reflexión de que todo esto, este crecimiento diferente al de otras niñas y otros niños, hacen que tengan un retraso al llegar al alto rendimiento, al baloncesto profesional, porque normalmente llegan con un cuerpo más de niño, ¿no? Y está claro que son posiciones en las que el nivel de contacto físico y el nivel de donde los parámetros de fuerza son más importantes y por lo tanto necesitan que haya una mayor maduración de su cuerpo a la hora de enfrentarse a ese tipo de jugador. Como he hablado en el título, el aprendizaje, el entrenamiento es un proceso de aprendizaje. Está claro que una de las cosas fundamentales a la hora de aprender es la memoria. Y entonces quería hacer una reflexión y buscar un paralelismo a qué visión se tenía de esta posición en el campo hace unos años, ¿no? Y he recurrido por unas circunstancias que se han dado en el confinamiento, en el cual he releído este libro que está a la izquierda, Mi credo baloncestístico, de Dan Peterson, y entonces he querido hacer una reflexión sobre algunas de las ideas que subyacían en dicho libro cuando abordaba el trabajo con los jugadores grandes, ¿no? Dan Peterson, que fue un grandísimo entrenador y ha sido un referente en el baloncesto europeo, a pesar de su origen norteamericano, ya tiene en su biografía, que es el título de
de la parte derecha de la imagen, ¿no? Cuando un hombre alto era aquel que medía 2 metros, sería una traducción un poco libre del italiano. Entonces ya nos hacemos una idea de que actualmente un jugador de 2 metros, si jugase en la posición de pívot, lo llamaríamos en la jerga norteamericana undersized, que quiere decir que su talla sería por debajo de la media habitual para los jugadores que juegan en esa posición, pero hace 30 años los pivots medían 2 metros o poquito más como talla promedio, ¿no? Y entrando a las ideas que transmitía Dan Peterson en este libro de Mi credo baloncestístico, lo primero que hablaba que hay que hacer con los niños, con los jóvenes que ya están dando síntomas de que van a llegar a ser muy altos, es que hay que hacer un trabajo psicológico, ¿no? Porque él hablaba sobre todo del concepto del miedo, ¿no? O sea, por un lado pueden tener miedo de hacer daño a sus pares, porque puede haber una gran diferencia física, y por otro está el tema de la confianza, ¿no? Que son niños que su cuerpo está cambiando constantemente porque sus procesos de crecimiento son muy rápidos, están cada día constantemente prácticamente reconociendo cómo es su estructura corporal y presentan otro tipo de carencias, ¿no? Y entre estas carencias que presentan, Dan Peterson recordaba la carencia física, ¿no? Que sus huesos crecen mucho más rápido que sus músculos, como antes estábamos hablando, ¿no? Y también hablaba de la importancia de la velocidad. Y Dan Peterson hablaba que hay 4 tipos de velocidades en las cuales él quería llamar la atención, ¿no? La primera que hablaba era la velocidad de piernas, en la cual se refería a la velocidad de traslación, es decir, a la velocidad que se desplazan por una cancha de baloncesto, y todos podemos tener en mente situaciones en las que vemos que cuando una niña está corriendo hacia el campo ofensivo, ya el juego circula en la dirección contraria porque ya el resto de niñas de una talla promedio están volviendo, ¿no? Eso lo vemos con las niñas, con los niños, y ese sería un tema que hay que desarrollar, esta capacidad para desplazarse de manera efectiva por el campo, ¿no? Pero luego hablaba que la velocidad de pies, porque el baloncesto es un juego de pies, evidentemente más todavía en un jugador o una jugadora que juega cerca de canasta, donde se desplazan en espacios más reducidos, y toda esa coordinación y esa velocidad de pies, de apoyos, paradas, arrancadas, giros, cambios de dirección, es fundamental para desarrollar un jugador eficiente para esa posición de juego, ¿no? Luego hablaba mucho de la velocidad de brazos y Dan Peterson hacía una reflexión, decía que la mayoría de las faltas que cometen las niñas y los niños en estas edades tempranas suelen ser porque la velocidad de sus brazos es muy lenta y cometen las brazos porque los levantan tarde, porque los bajan, y que cuán importante era desarrollar la velocidad de brazos. Todos tenemos en mente la importancia que estamos dando cada vez más a la envergadura y que al final no importa tanto tu talla, tu estatura, sino hasta dónde llegan tus brazos, y entonces la envergadura es fundamental y normalmente los jugadores son proporcionales, ¿no? Y los jugadores altos tienen más envergadura de brazos que los jugadores bajos, y luego están las excepciones. Y en la última reflexión, que lo cuán importante es la velocidad de manos, porque suelen tener problemas de coordinación oculomanual, tienen problemas para agarrar apropiadamente la pelota, la velocidad de pase o la altura a la que les quieren pasar el balón les condiciona sobremanera, ¿no? Y entonces el trabajar en estas 4 velocidades, Dan Peterson lo consideraba fundamental. La imagen presenta a Dino Meneghin, un gran pívot de aquella época que jugó bajo las órdenes de Dan Peterson, y él hablaba de la dificultad del trabajo, de la dificultad del trabajo, ¿no? De la dificultad de trabajar en estas posiciones cercanas a la canasta por la densidad de jugadores que aparecen por ahí, ¿no? Entonces ahí lo llamaba como el tráfico, ¿no? Y hacía una reflexión, bajo mi punto de vista bastante acertada, una que es que hay que evitar y hay que luchar con que esas jugadoras, esos jugadores encuentren una posición cómoda, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que hacen todo lo posible en la cancha para no recibir la pelota, ¿no? Se esconden, más que mostrarse y aparecer y hacerse notar por la notoriedad que ya les da esa diferencia física respecto al resto de compañeras y
y de oponentes se tienden a esconder, ¿no? Y que una de las habilidades a desarrollar en ese perfil de jugadores es coger y mantener una posición, el ser capaz de ganar una posición donde puedan recibir la pelota, ¿no? Y redundando más en este concepto, hablaba de usar al hombre, es decir, cómo utilizo la posición de mi defensor, que generalmente suele ser una posición muy próxima, con un alto nivel de contacto, para utilizar el cuerpo de mi oponente y conseguir ganar esa posición, ¿no? Y luego hablaba de lo fundamental que está en unir el juego, el apartado físico del juego, todo lo que habíamos hablado antes de la velocidad, la fuerza, con el desarrollo de las habilidades técnicas, ¿no? Y en una parte final, pero muy importante, Dan Peterson hacía una reflexión sobre el concepto de tener oficio. Y entendía el tener oficio como el saber hacer. Es decir, la importancia que tiene que los jugadores, y en concreto en este caso este perfil de jugadores, fueran capaces de encontrar la solución adecuada que fuese lo más simple posible, ¿no? Y entonces la importancia que tenía la inteligencia a la hora de tomar decisiones y encontrar soluciones a los diferentes retos que les estaba presentando el juego, ¿no? Hacía una gran o ponía el dedo sobre la llaga en la importancia de la ejecución, la calidad de la ejecución, la importancia de la repetición a la hora de mejorar esta calidad de ejecución, la importancia del juego con el balón. Dan Peterson hace o llama la atención especialmente que el jugador grande, el pívot, tiene que ser capaz de recibir, jugar y pasar la pelota, ¿no? Y luego decía que según estaba evolucionando el juego, ser capaz de jugar sin balón es fundamental, la calidad de bloqueos, los cortes hacia canasta, la capacidad de correr la cancha, y luego hacía una reflexión final sobre la defensa. Y digamos que este es el capítulo que dedicaba Dan Peterson en este libro, en Mi credo baloncestístico, al juego o la posición del pívot, ¿no? Creo que no hay tantas diferencias con nuestra realidad. Este libro se publicó en España en el año 91, sería anterior el momento en el que lo escribió, y ya han pasado 30 años. Entonces, creía importante que hiciésemos una reflexión sobre, desde el punto de vista de la memoria, de recordar cómo se acercaban los grandes entrenadores hace 30 años con un estilo de juego totalmente diferente al que vemos ahora en las pistas, posiblemente con una metodología de trabajo distintas a las que desarrollamos ahora, estos grandes entrenadores a este reto de trabajar con jugadores grandes. Bueno, el concepto del jugador interior. Steve Kerr recordaba hace un par de años que prácticamente la posición de 4 ha desaparecido, ¿no? Si recordamos, los que tenemos ya una cierta edad, posiblemente no la mayoría de los que estáis escuchando esta charla, se jugaba con 2 pívos y 2 pívos que jugaban bastante cerca del aro, ¿no? Luego se buscó, intentando mejorar la calidad de los espacios, alejar a uno de los pívos, y primero lo alejaron hacia el poste alto y poco a poco se fue alejando más y más, y cuando apareció la línea de 3, pues ya poco a poco intentaron ponerlo detrás de esa línea y que fuese al menos uno de esos pívos una amenaza. Para realmente ese pivo que en su día empezó a alejarse del aro y acabó jugando en la línea de 3, ya tiene poco sentido llamarlo pívot, ¿no? Porque prácticamente se asemeja más por sus características físicas y por sus recursos técnicos a un alero alto que realmente a un pívot. O sea, hay algunos jugadores con capacidad para jugar de espaldas a canasta y entonces los llamamos 4,5, sobre todo si su rango de tiro no es sólido en la línea de 3 puntos, pero Steve Kerr venía a decir, bueno, y es que ya solo tenemos o 5 o tenemos 3. Y eso es una evidencia, ¿no? Pero claro, ahora el jugador en la posición 5, el jugador interior, le estamos pidiendo que sea capaz de jugar cerca de canasta, pero también que sea capaz de jugar exterior, como os decía yo al principio de la charla, ¿no? Y entonces, al final, el límite siempre lo va a poner el rango de tiro, es decir, desde dónde es capaz de lanzar este jugador, va a poner dónde es el límite desde el que cual puede jugar, ¿no? Y bueno, ya tenemos modelos, ¿no? Ahora mismo posiblemente el más de moda sería Jokic, ¿no? Un jugador grande capaz de
conducir el contraataque, capaz de jugar como manejador un bloqueo directo, con altos niveles de pase, con una inteligencia para jugar siempre en el espacio correcto, pero bueno, tenemos ejemplos más cercanos como Marc Gasol y tantos otros, ¿no? Posiblemente el pionero de todo aquello sería Sabonis, pero esa es una tendencia a la que se están yendo los equipos. El mismo Steve Kerr utilizó a Bogut en ese perfil de jugador en los años ganadores del anillo por parte de Golden State, y esa es una realidad, ¿no? Y está claro, y todos estaremos de acuerdo en que prácticamente actualmente jugar de interior no es sinónimo de jugar de espaldas a canasta, ¿no? Y he dejado ahí la reflexión, es el fondo de pantalla de este PowerPoint, el que para mí ha sido el mejor pívot de la historia y que ha marcado un antes y un después de cómo se jugaba en la posición de pívot, que es Hakeem Olajuwon, ¿no? Y ese para mí es el prototipo de gran jugador de espaldas a canasta, ¿no? Durante este confinamiento, una entrenadora del Femení Sant Adrià que me mandó un WhatsApp, nos conocemos desde mi paso por la Peña, y me pedía que le dijese cuáles son los 10 puntos que yo considero fundamentales que se deben trabajar con una jugadora grande. Y bueno, me costó mucho contestar la pregunta porque mi metodología de trabajo no va encaminada por compartimentar la formación y el desarrollo del jugador en diferentes bloques. Pero bueno, acepté el reto, tardé un par de días en contestarle. A la izquierda arriba, en letra muy pequeñita, he dejado la opinión porque ya cuando me hizo la pregunta tuvo la valentía de decirme los que eran fundamentales para ella. Y a la derecha he dejado los míos, ¿no? Los vamos a releer rápidamente, aunque luego durante la charla y sobre todo en la parte en la cual voy a mostrar algunas tareas que teníamos grabadas con algunos jugadores con los que he ido trabajando estos últimos años, alguna no aparecerá y tampoco tendremos tiempo, como yo decía Xavi, de profundizar en todos los temas, ¿no? Pero la primera que le puse a Andrea es el equilibrio y el control del cuerpo. Y le decía pero esto está en todo, es decir, para cualquier jugador y en cualquier situación, el equilibrio y el control de tu cuerpo, yo creo, desde el punto de vista de la formación técnica del jugador, es fundamental. El segundo apartado que le hablaba era de los tiros cortos. El tercero le hacía una reflexión sobre la importancia de las finalizaciones. Y luego le decía lo que hemos hablado hace un momento, que es la importancia de que el tiro, ya los jugadores grandes tienen que tener capacidad de tirar y que no deberíamos ser los entrenadores que estamos formando y ayudando a que esos jugadores se desarrollen los que pusieran un rango, o sea, un límite a ese rango de tiro. Es decir, si tenemos una jugadora muy alta que al final es capaz de tirar de manera consistente a 6 metros de canasta, que no sea el entrenador que diga, por estas creencias que tenemos, no, mira, tú eres grande, no salgas de la pintura y solo juega cerca de canasta, porque ahora nos encontraremos con algunas de las niñas que tengan la coordinación y la habilidad para anotar desde la larga distancia, ¿no? Luego seguía insistiendo en el juego de espaldas a canasta, le hablaba de las recepciones de balón y las salidas, la importancia de que tienen que aprender a bloquear con calidad. Le decía que el pase es fundamental, tanto si juego de espaldas a canasta, porque ahora hemos visto que hay un gran juego que se está desarrollando desde el poste bajo, en el cual el jugador que está en esa posición de espaldas a canasta es un distribuidor de juego más que una posición desde la que él va a crear una ventaja para sí mismo o para un compañero. Está en esa posición para distribuir el balón en función de lo que está pasando en el perímetro, ¿no? La importancia sin duda del rebote en ambos aros y que todo esto debía dominarse desde el contacto. Es decir, que no se puede formar a ningún jugador, creo yo, pero menos a los que van a jugar en esta posición de pívot, de jugador interior, sin el contacto, ¿no? Entonces, entrando en algunas cosas que son fundamentales para mí. La primera es el tema del equilibrio. Es un pequeño vídeo que vamos a ir viéndolo. No, volveremos para atrás, ¿no? Pero lo primero que quiero reflexionar es que cuando hablamos de equilibrio,
tenemos que saber que más o menos el cuerpo humano tiene su centro de gravedad en donde está situado el ombligo, más o menos ese sería el centro de nuestro cuerpo, y que el equilibrio se determinará por la altura en la cual se encuentra mi centro de gravedad del suelo. Por eso la posición de juego en baloncesto, buscando una posición estable, suele ser flexionado. Todos conocemos cuál es la posición de juego y sabemos cuál es la posición básica defensiva, y podemos entender claramente por qué tratamos de bajar nuestro centro de gravedad para tener mayor estabilidad y poder desplazarnos con equilibrio de la manera más rápida posible. Por lo tanto, la altura del suelo determinará una de los principios del equilibrio, y la otra, la anchura en la cual yo abro mis piernas. La base, ¿no? Y tratar de poneros aquí unas flechas para recordarlo, ¿no? Y la importancia de que debemos de bajar nuestro centro de gravedad, y sobre todo en los jugadores grandes, que les cuesta más. Y luego, otra vez iremos para atrás, perdonad. Esta es mi jerga, ¿eh? Esto no es lo que dirán los teóricos del deporte. Yo diferencio tres tipos de equilibrio. El primero, lo que sería el equilibrio que yo llamo estable, aquel que es lo que venía en la primera parte del vídeo. Este sería en el cual mi centro de gravedad aproximadamente coincide con la mitad de la distancia de mi base. Luego, lo que yo llamo un equilibrio inestable, en el cual mi centro de gravedad se traslada hacia una de mis piernas, es decir, la mayoría del peso de mi cuerpo está en una de las piernas, ahí. Y luego estaría el desequilibrio, que no lo vamos a ver bien en este vídeo, pero que es para vencer la inercia. Luego hablaremos de la importancia de la inercia. Yo traslado el centro de gravedad o delante de mi cuerpo o a la parte de atrás de mi cuerpo. Y veremos que esto es fundamental, y veremos qué diferencias hay entre jugar de cara a canasta y jugar de espaldas a canasta, en esto de lo que yo llamo desequilibrio, de poner mi centro de gravedad por delante o por detrás de mi cuerpo, y la influencia que puede tener en la ejecución. Y ahora sí que cambiaremos a la diapositiva, que ya tenía ganas de salir esta diapositiva, de ese, porque es muy importante. Digamos que aquí he querido, esta diapositiva, que vamos a tratar un poquito en tratar de entenderla, explicar el segundo aspecto fundamental para mí en lo que es la formación técnica del jugador. Primero hemos hablado de equilibrio, yo creo que nada se puede hacer sin equilibrio, y la segunda es el control del cuerpo, algo que sobre lo que suelen tener muchos problemas por el momento, por la etapa en la que están viviendo los jóvenes, los niños, cuando están en su proceso de aprendizaje, y especialmente los que son más altos, ¿no? Las niñas más altas y los niños más altos. Tienen muchos problemas para controlar su cuerpo. Aquí he puesto 7 ideas que creo que son muy interesantes que reflexionemos, y luego veremos dos grandes condicionantes, ¿no? La primera idea es la energía. Entendido, la energía es como el trabajo necesario para realizar una actividad. Y generalmente, todos los jugadores en cualquier nivel suelen tener problemas para controlar su energía. Es decir, la energía que suelen aplicar es inadecuada por defecto. Es decir, tratan de ejecutar una acción con un nivel de energía por debajo del necesario para conseguir el objetivo que quieren lograr, buscar con esa acción, o por exceso. Es decir, utilizan más energía de la necesaria y por lo tanto están jugando sin ningún tipo de control. La segunda idea importante es el momento, cuándo aplico yo esa energía. Y esto es algo que tenemos que ir educando y ayudando al jugador que lo descubra, el momento en el cual debe aplicar esa energía. La primera es la cantidad de energía que yo necesito para resolver la tarea, y la segunda es el momento en el cual debo aplicar esa energía. El tercero es la incertidumbre. La incertidumbre tiene una relación con el momento, pero sobre todo es que mi oponente no sepa cuál va a ser el momento en el cual yo voy a aplicar la energía. No solamente lo que yo voy a hacer, sino que en el momento en el cual yo lo voy a hacer. Entonces ahí estarán el uso de las fintas, sean fintas si estoy jugando de espaldas a canasta con los hombros, si son fintas de tiro, el uso de las fintas para generar incertidumbre en mi oponente, para que no sepa el momento en el cual yo voy a aplicar
la energía adecuada para realizar esta acción. El tercero es el tema de la anticipación. Nuestro juego es un juego de acción-reacción. Y en ese juego de acción-reacción, uno de los aspectos más importantes a desarrollar en los jugadores, sobre todo en ambos lados del juego, pero ahora que estamos hablando de la parte ofensiva del juego, es anticiparse a su oponente. Es decir, incluso antes de recibir el balón, antes de que esté en la primera línea de pase, antes de unas décimas de segundo antes, yo ya estoy ejecutando algo. Y eso me va a permitir obtener una pequeña ventaja que intentaré que luego sea la ventaja definitiva. Luego la importancia de la orientación. Estoy jugando de cara o de espaldas a canasta. La orientación de mis pies es fundamental. Cuando uno recibe el balón hay muchas ocasiones en las que su orientación no le permite encontrar el momento adecuado para realizar la acción. Entonces la orientación es fundamental. Otro aspecto, la pausa. Es decir, cada movimiento tiene su velocidad, pero no cada movimiento tiene una velocidad constante. Y entonces ser capaz de parar durante el inicio y el final de la acción y meter una pausa, además de generar una incertidumbre, puede generar una ventaja. Espero que me hayáis entendido. No me estoy quedando muy contento como lo he explicado, pero creo que me habréis entendido. Y la última es el cambio de ritmo. Es decir, ser capaz de acelerar y decelerar en el momento en el cual yo estoy realizando una acción. Estas 7 ideas yo las utilizo siempre a la hora de trabajar con los chicos generalmente y creo que es importante reflexionar sobre ellas y algunas de ellas las tenéis que tener presentes. Muchas de ellas ya las habéis tenido presentes y a otras no les daréis igual un valor. Y luego nos quedarían aquí 2 condicionantes. El primero es el de la inercia. Cuando hablamos desde el punto de vista de control de mi cuerpo, la inercia. Y la inercia es la resistencia que tiene un objeto a ponerse en movimiento. Y la inercia también es la resistencia que opone un cuerpo a volver a su estado de reposo una vez inició el movimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la resistencia que opone un objeto a ponerse en movimiento, a ponerse a actuar, es importante lo que hablábamos antes cuando estábamos hablando del equilibrio y yo os hacía referencia a esa idea mía de desequilibrio, es decir, de poner el centro de gravedad por delante o por detrás, porque esa posición de desequilibrio con la fuerza de gravedad me va a impulsar en la dirección a la cual yo quiero actuar. Y entonces una manera de facilitar vencer esta inercia. Y luego está el contacto. Y está claro que es una utopía pensar que uno va a alcanzar un nivel de juego que le permita jugar en el alto rendimiento si no es capaz de desempeñarse con situaciones de contacto. Porque el contacto básicamente altera mi equilibrio. Cuando se produce un contacto, lo que se ve perjudicado es el equilibrio que yo debo de buscar constantemente a la hora de ejecutar mis acciones. Y yo tengo que tener la capacidad para generar contacto y absorber contacto, generar contacto y absorber contacto, y capaz de resolver las situaciones en situaciones de contacto. Y luego hay un tema importante, que sería el tercero. Hemos hablado del equilibrio, hemos hablado del tema del control del cuerpo y otra cosa es el pie de pivote. Yo aquí quería hacer, bueno, primero quería hacer un pequeño paréntesis, porque creo que es el momento adecuado a decirlo, porque esto puede generar un poco de, no sé si de polémica, pero sí de discrepancia el tema del pie de pivote. Todo lo que os estoy contando es fruto de mi experiencia. Es en lo que yo creo. Es en lo que yo creo en este momento que estoy dando la charla. Posiblemente dentro de unos minutos, cuando haya finalizado, yo ya esté pensando en cuestionarme mis propias creencias. Nunca voy a decir que esto es lo que hay que hacer y que esta es la verdad. Esto es como yo lo veo el 29 de junio es hoy, ¿no? Pues creo que es el 29 de junio, a la hora que estamos grabando esta charla, ¿no? Entonces, el pie de pivote. Creo que es fundamental cuando nos planteamos
acompañar el proceso de aprendizaje de un jugador, ayudarle a identificar y definir cuál es su pie de pivote. Si no somos capaces de entenderlo, si no somos capaces de ayudar al jugador a que lo comprenda, estaremos permitiendo que haya una constante fuente de problemas a la hora de ejecutar. ¿Y por qué? Porque en el baloncesto no es lo mismo la lateralidad que la simetría. Vamos a ver si me entendéis. La lateralidad quiere decir que tenemos jugadoras diestras y jugadoras zurdas. Y la dominancia, es decir, si son capaces de, o si generalmente se desempeñan con las extremidades del lado derecho de su cuerpo, con el pie derecho, con la mano derecha, son diestros y tienen una dominancia y una tendencia a jugar a ese lado, y si tienen la contraria serán zurdos. Pero eso no quiere decir que haya una lateralidad y que las niñas y los niños sean dominantes en uno u otro de los lados, que el baloncesto sea un juego simétrico. Y el baloncesto no es un juego simétrico, es decir, todo lo que se hace por el lado derecho no se puede replicar por el lado izquierdo del campo. Un buen ejemplo de ello si observamos las cartas de tiro. Las cartas de tiro no son simétricas. Ni el volumen de tiro ni la efectividad de los lanzamientos son similares en el lado derecho de la pista y en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque generalmente la dominancia de los jugadores hace que prevalezcan tiros de unas zonas del campo determinadas, más que de otras. Y no es lo mismo el pie de pivote para jugar desde la triple amenaza, que el pie de pivote para finalizar. Y la última reflexión que es importante es el uso del pie de pivote y su importancia. En cualquier posición en el campo, está claro, pero en la posición de pivot, fundamental tener muy definido cuál va a ser mi pie de pivote. Una última idea para tratar de explicarme. No creo que exista ningún debate entre ninguno de nosotros de que cuando enseñamos el tiro a canasta, siempre tratamos de enseñarlo sobre la mano dominante de la jugadora. Siempre. Cuando yo era joven y jugaba, como cualquier otro niño que se inició y jugaba baloncesto en su colegio, había un interés mayor del que existe actualmente, ahora yo no veo que se preste tanta atención, a que en posiciones cercanas a la canasta, en el lado derecho tirásemos con la mano derecha y en el lado izquierdo tirásemos con la mano izquierda. Ahora eso ya no se le da tanta importancia y no me parece mal. Pero todo el mundo hemos asumido, y yo creo que todos lo hemos asumido porque hemos considerado que el tiro es un fundamento de precisión, que debemos realizarlo por la precisión que requiere desde la especialización y utilizar la mano dominante como mano de especialización para realizar ese gesto técnico. La siguiente pregunta sería si esa misma dominancia la deberíamos trasladar a un fundamento como el pase. Porque aquí ya veo que no hay tanto consenso, es decir, mucha gente que trabaja y trata de desarrollar, sobre todo ya en edades avanzadas de formación, no en la iniciación, en la cual estamos trabajando la motricidad y es bueno que desarrollen habilidades motrices con los pies, con las manos, con la mano derecha, con la mano izquierda, tal. Perfecto. Cuando estamos hablando ya de la especialización del jugador, o sea, ya estamos en una edad cadete y empezamos a junior, el que estemos intentando que el mismo tipo de pase en la misma situación, cuando estamos en un lado del campo se da con una mano y cuando estamos en el lado contrario debemos darlo con la otra mano. Eso tendríamos que cuestionárnoslo cuando menos. Yo hice o colaboré en un alumno que hace unos años hizo el trabajo de fin de curso del curso nacional de entrenadores del título superior, que lo hizo sobre el tema del pase y le invité a que hiciéramos un estudio de los tipos de pase, de las zonas del campo y de la mano con la que se pasaba el balón.
La conclusión fue bastante abrumadora. Los jugadores profesionales que en aquel momento jugaban en la Liga ACB, habían pasado 8 o 10 años de aquel estudio, el 95% de los pases los daban con su mano dominante. Es decir, los diestros pasaban con la derecha, los zurdos pasaban con la izquierda, indistintamente desde la zona del campo de la que ejecutaran el pase, indistintamente a la zona del campo donde ejecutaran el pase, indistintamente del tipo de pase que utilizasen, incluyendo el mano a mano con la izquierda como un pase con la mano contraria. En ese 5% estaba este pase mano a mano que un jugador diestro puede dar con la mano izquierda, etcétera, etcétera, de nivel de oposición a la que se encontrase el rival, si la línea de pase estaba sobremarcada o no estaba sobremarcada, si el pase venía precedido de un bote o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 95% de los pases se estaban dando con la mano dominante o con las dos manos. Y solamente un 5% de los pases que daban jugadores profesionales de la Liga ACB hace 8 o 10 años, después de analizar bastantes partidos, utilizaban la mano no dominante como mano de pase. Entonces, cuando construimos un jugador, cuando estamos acompañando en el proceso de formación y desarrollo de un jugador, ¿por qué tratamos de que tenga dos pies de pivote? Para un jugador diestro, su pie de pivote dominante es el izquierdo, y para un jugador zurdo, su pie de pivote dominante es el derecho. Y si analizamos a grandes jugadores, prácticamente todo su juego lo basan sobre su pie de pivote. Repito, no es lo mismo el pie de pivote para crear, es decir, para tratar de generar una ventaja desde la triple amenaza, que para finalizar, donde yo puedo parar izquierda-derecha, derecha-izquierda, cuando la siguiente acción la tengo claramente definida, voy a tirar a canasta, voy a pasar el balón. Y no hay grandes problemas técnicos para trabajar, para que el primer apoyo sea sobre mi pie dominante o no lo sé. Pero cuando yo voy a recibir y quiero jugar, deberíamos enseñar, bajo mi punto de vista, a nuestros jugadores a recibir sobre este pie dominante. El poste bajo, vamos a empezar por lo que se usa poco ya, la formación del pívot. Aquí os he dejado un par de imágenes de Will Thomas, al que he podido entrenar esta última temporada. Según los datos que publica Synergy, uno de los jugadores con mejor juego de espaldas a canasta de Europa de las últimas temporadas. Él es un 4,5, ¿no? Este jugador que puede tirar de 3 puntos sin ser un especialista en el tiro de 3, pero que es un excelente jugador de espaldas a canasta. Hay una cosa que considero que es importante, mirad, es la posición en la hora de recibir el balón, porque si os acordáis la reflexión que nos hacía Dan Peterson, ¿no? que los jugadores jóvenes o las niñas tienden a esconderse, no quieren, buscan una posición en el campo donde no tengan que recibir, y que uno de los grandes objetivos que tenemos que desarrollar es la capacidad de recibir el balón. Yo suelo ayudar a que los jugadores entiendan este concepto que yo llamo de muro. Por eso he dibujado un muro en el cual es que con mi antebrazo debo tener la capacidad. Por eso cuando hablamos de la llegada tardía de los jugadores al baloncesto profesionales, porque necesitan tener fuerza en sus extremidades y necesitan muscular su tren superior y necesitan muscular sus extremidades superiores, la capacidad para aguantar con el antebrazo la posición defensiva del defensor, como vemos que está haciendo Will Thomas en esas dos imágenes, ¿no? Y trato el concepto de muro, y ahora veremos hasta dónde dura el muro, ¿no? Vamos a ver aquí ahora un par de pequeños vídeos de cómo se debe pasar el poste bajo. El que tenga curiosidad, hay un clinic de Ettore Messina donde posiblemente lo va a explicar sin duda mejor que yo, y donde posiblemente va a dedicar un poquito más de tiempo y lo trabaja en pista con jugadores, no ahora que lo vamos a ver simplemente en un vídeo, para entender un poco el cómo se debe pasar el balón al poste bajo y cómo debo de trabajar la posición para recibir el balón al poste bajo. Esta es la misma imagen. Si hay un defensor que ocupa una posición defensiva como la que están intentando tener en este caso contra Will Thomas, de 3/4, tratar de anticipar lo máximo, en este caso 3/4 por arriba, el pase siempre debería ser arriba. Detalle importante es el blanco, mirad cómo Will Thomas está marcando claramente el blanco con la mano más alejada de su defensor,
como la palma de la mano está abierta para poder recibir posiblemente el balón, y con el antebrazo derecho como está aguantando la posición de su defensor, ¿no? Y el tema sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe aguantar esa posición? Creo que había por aquí una imagen. Yo creo que seguirá, creo que viene luego la imagen. Sí, ahora la pararemos. ¿Hasta cuándo? El atacante debe aguantar el balón hasta que el defensor, lo veremos ahora. Vaya, no lo veremos porque me he equivocado ya al darle el balón. Perdonad. No, es un poco antes. Ahí. Hasta que el balón pasa el plano que defiende la mano interior del defensor. Mientras el balón está entre el pasador y el receptor, debo estar aguantando la posición. Eso es clave. Hay un jugador que citaré al final, pero que ha sido un maestro tocando esta línea de pase, incluso robando estos pases interiores, que era Felipe Reyes, que castigaba cada vez que un jugador era incapaz de aguantar esta posición, el cómo con su antebrazo exterior bajaba la posición del antebrazo del defensor y con la mano interior tocaba o robaba el balón. Entonces es el concepto lo que está haciendo perfectamente Will Thomas, la vista puesta en el balón, el marco, el blanco totalmente marcado. Fijaros en el ancho de piernas, la base que tiene para mantener el equilibrio, y aguanta hasta que el balón cruza el plano. Y luego ya no importa, ya el defensor no puede tocar ese balón, ya lo único que importa es recibir y jugar. ¿Vale? Veremos ahora otro tipo de defensa, una defensa más por detrás. Fijaros, el defensor está más por detrás. Y mientras antes hablábamos que un defensor que está defendiendo la anticipación, el pase correcto, y el blanco debe estar marcado arriba, 3/4. Cuando el defensor está por detrás, el pase correcto es abajo. Fijaros como Will Thomas le está marcando el pase a Hollins, en este caso, para que se lo meta abajo, y Hollins va a utilizar un pase con la mano exterior picado porque el defensor está detrás. Y veremos un último ejemplo con Albichí, que desde el bote, con una posición defensiva detrás, le mete el balón también picado. Sí, rápidamente esto sería el tema. Nos ha saltado esto. Y aquí acabaría un poco lo que sería la primera parte, ¿no? Un poco la parte teórica de reflexión. Aquí podríamos hacer una pregunta, que es que todo lo que he contado, excepto este final del poste bajo, ¿realmente es algo específico para trabajar en la especialización de los jugadores más altos? Mi respuesta es no. Es decir, yo los mismos principios de equilibrio, de control del cuerpo y de pie de pivote los aplico con todos los jugadores, con lo mismo que la incertidumbre, la pausa, la energía, el momento, el cambio de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo traslado todos estos principios a todos los jugadores. Y ahora vamos a empezar un poco, porque cuando yo le hablé con Xavi Rodríguez le decía que me parecía un tema difícil de enseñar. El trabajo con jugadores grandes en una videoconferencia, ¿no? Que es algo mucho más fácil de ver si estamos trabajando en la pista con jugadores y que se puede entender mejor. Porque le decía, si un poco si lo que lo cuentas tiende a olvidarse, si lo vemos puede que lo entendamos y solamente cuando lo practicamos puede que lo aprendamos, ¿no? Entonces, el máximo objetivo que me ha marcado para hoy es conseguir que al menos lo entendierais, y por eso he querido utilizar muchas situaciones de las cuales he utilizado en entrenamientos específicos, ¿no? Y a partir de ahora es una colección de vídeos con diferentes tareas, y iré tratando de explicarlo de manera lo más rápido posible, porque como decía Xavi al principio, el vídeo va a estar disponible para todos, con lo cual podéis pararos, mirar un poco los detalles de los ejercicios. Yo explicaré un poco algunas ideas que suelo utilizar.
Entonces, esto incluye aquí unas situaciones de trabajo del poste bajo. A mí me gusta mucho trabajar en esta situación de espalda contra espalda como posición inicial. El ejercicio, porque tenía un grupo mixto, había una pareja que estaba trabajando el mismo ejercicio en posición interior y en exterior. En el vídeo solo vamos a ver un par de situaciones jugadas por los pivos. Y normalmente la norma que tiene el defensor es que no puede levantar ninguno de los pies hasta que note que el atacante levanta uno de los dos pies del suelo. Y buscamos mucha incertidumbre, le estamos pidiendo al atacante que juegue mucho con el uso de la finta. La verdad es que los niños lo entienden bastante mejor que los jugadores senior. Y aquí hay un par de ejemplos. Siempre digo lo mismo, es decir, si miramos el vídeo con detenimiento vamos a encontrar muchos errores, pero no nos olvidemos, incluso los jugadores profesionales están aprendiendo. Es decir, no nos debería sorprender si vemos que cometen algunos errores. Yo creo que esta es la última repetición de esto y trasladamos la misma situación. Vaya, ya me equivoqué otra vez. Vale, trasladamos la misma situación iniciando desde el bote. Primero han iniciado con el balón en las manos y ahora incrementamos un poco la dificultad y muchas veces el jugador cuando quiere atacar a su oponente ya está botando el balón y entonces partimos desde una posición en la cual el atacante bota, pero él sigue intentando jugar desde la finta e intentando generarse la ventaja. Ahí Reynolds trata de dominar desde el físico, ¿no? y recular para meterlo lo más cerca posible del aro. Y una tercera situación es jugarlo desde una posición de poste alto, en el cual esto lo suelo utilizar mucho, ahora veremos algún ejemplo más, pero hago una pequeña pausa, en la cual situamos al entrenador en una posición intermedia entre la canasta y la pareja que está trabajando. Porque lo que le estamos obligando al atacante es que tiene que encarar. Lo primero que tiene que hacer es orientarse, el principio que hablábamos antes de orientación, es decir, no puede atacar con un giro rápido desde esa posición de espalda, sino que es obligatorio encararse a canasta. En el momento que se encara, el defensor está obligado a ir a tocar la mano del entrenador, que puede estar más cerca o más lejos desde la posición que ocupa inicialmente la pareja, y recuperar y jugar un uno contra uno. Y aquí el entrenador es el que debe de jugar. En función del tipo de toma de decisiones que quiera potenciar en el atacante, puede estar más cerca, si lo que quiere es potenciar más en la salida y el uno contra uno y el primer paso, o puede potenciar el ser capaz de encarar, saber si tiene el espacio y la distancia correcta para ejecutar un tiro, ¿no? Y entonces en el juego del entrenador ahí varías el nivel de dificultad y totalmente el objetivo de la tarea. Y hay una incertidumbre porque evidentemente el atacante está de espaldas a la posición del entrenador y no sabe si el entrenador está muy cerca o está muy lejos. Estaba trabajando con Andrei, uno de los entrenadores rusos con el que tuve la suerte de trabajar en mi primer año en Zenit. Este año le está trabajando con Lokomotiv y lo iremos viendo en bastantes vídeos, ¿no? Otra situación ya más en una tarea de equipo es esta. Vamos a dar al vídeo. Esto lo trabajamos en una sesión de equipo normal en el cual habíamos dividido atacantes y defensores y es una situación de uno contra uno. El objetivo inicial del atacante es recibir con al menos un pie en la pintura, realizar una inversión de balón, lo que pasa es que esta vez, primera vez había recibido muy cerca y en la segunda sí que podía jugar a canasta. Joan Plaza, que es uno de los entrenadores en Europa que más está usando todavía el juego de espaldas a canasta, le da muchísima importancia al trabajo este de ataque y defensa en la posición de poste bajo y es una situación bastante habitual en los entrenamientos del equipo, esta de jugar uno contra uno con un alto nivel de contacto, 100%, el defensor no va condicionado ni limitado por ninguna norma y el atacante tiene que tratar de recibir cerca de canasta, no vale recibir a metro y medio del aro, donde ahora realmente casi todas las defensas de Europa, ya lo veíamos en la semifinal del Baskonia, salta el vídeo de nuevo. Y ahora vamos a dar un cambio, vamos a dejarnos un poco de lado ya el poste bajo y vamos a empezar lo que sería algo que es fundamental, que da sentido al título de la charla, que es jugar cerca de canasta, y empezaríamos hablando de los tiros cortos.
a mí hay un tipo de entrenamiento que me gusta mucho, que es el tema de la rutina. A mí hay una cosa que me molesta, será porque cuando era joven no lo teníamos, y yo sé que la realidad de muchos clubs que no son profesionales como los que tengo la suerte de entrenar yo últimamente, no tienen esa posibilidad y la pista está ocupada previamente hasta que tú llegues, pero muchas veces lo que pasa es que tú llegas a la pista y te encuentras a tus jugadores profesionales donde la cancha está limpia, o sea, ya no resbalan, han quitado el polvo, los balones están en la pista, las luces están encendidas, el utillero sacó las botellas de agua, están todas las condiciones, todo el material está allí para ponerse a trabajar y te encuentras a los jugadores sentados hablando en un banco. A mí me pone muy nervioso. Entonces, una de las cosas que trato de educar a los jóvenes es que ellos tienen que ser capaces de entrenar cuando no está el entrenador. Entonces, yo normalmente desarrollo y diseño rutinas de entrenamiento, es decir, grupos de situaciones técnicas, pequeños gestos que ellos aprenden en un orden determinado, que luego realizan un número de repeticiones que ellos normalmente suelen elegir. Y hay muchas veces, como yo hacía en la peña, que me quedaba en el despacho viendo cómo empezaban a trabajar por el circuito interno de televisión que hay ahí en las pistas sociales del Olympi, o aquí, muchos días aquí con el equipo ruso, que estaba sentado en la mesa que está en el centro, miraba cómo hacían su rutina e intervenía. No creo que sea el caso de este ejemplo, pero que era muy habitual, ¿no? Entonces, la primera rutina que trabajamos son tiros cortos y una cosa que damos mucha importancia son los efectos, tanto de espaldas a la canasta como de cara a canasta. Trabajar efectos, pues trabajamos con ambas manos porque debajo del aro intentamos que terminen. Luego, cualquier tipo de situaciones de medio gancho, veréis que yo soy un enamorado de trabajar tiros sobre dos piernas. Creo que todos los ganchos sobre una pierna, quitando las excepciones de los grandes jugadores, cuando hay contacto, que es lo que se ha elevado actualmente muchísimo, provocan un desequilibrio y es muy difícil finalizar en situaciones de desequilibrio y entonces tratamos de evitarlos. Pero el mic and drill lo solemos incluir. En la peña se lo dedicábamos a Nacho Llobet, que era un enamorado, ¿no? Hemos visto medios ganchos, hemos visto a Papanander, luego podemos poner una situación de oposición, que es tocar con el balón la espalda del defensor, podemos decirles a los defensores que están detrás que levanten las manos, es decir, podemos ir condicionando, dificultando un poco la dificultad del ejercicio. Otra reflexión que podemos hacer es lo de cerca de canasta para dominar ambas manos, ¿dónde termina, no? Sí, porque para algún jugador, igual el 1,5 metros que hemos visto, algún cancha de izquierdas que ha tirado Sergei o Vlad en este vídeo, es un cerca del aro y es un rango que ellos pueden dominar, pero para otro jugador 1,5 metros del aro es muy lejos, ¿no? Y entonces finalizará con otro tipo de tiro esa situación, ¿no? Vemos diferentes situaciones de reversos, fijaos un poco en el pie de pivote, intentamos que sea el desequilibrio hacia los talones. Cuando uno juega de espaldas a canasta, el desequilibrio lo debemos de hacer sobre la parte de atrás. Todos tenéis muy claro que cuando jugamos de cara a canasta trabajamos sobre las puntas, pero cuando trabajamos de espaldas a canastas, yo creo que era un desequilibrio que me facilite vencer la inercia y ponerme en movimiento de espaldas a canasta. Hemos visto diferentes ejercicios, diferentes situaciones, movimientos. Yo no soy un entrenador que dé especial énfasis al tipo de movimiento que desarrollan. Yo lo meto todo en rutinas de tiros cortos, del uso de pie de pivote, de giros, de salidas cruzadas, salidas abiertas y diferentes finalizaciones. Y luego ellos cada uno tienen que encontrar esos movimientos que les ayudan a superar a sus oponentes, ¿no? Como decía, todo va a estar disponible, entonces pues, el que tenga más interés y el vídeo le haya ido demasiado rápido, pues luego lo podéis revisar las veces que queráis. Una traslación de este ejercicio, y yo me he pasado un par de vídeos, pues van a ver. Oye, este es el que hemos visto, entonces vamos a ver. Una aplicación sería este ejercicio para ganar la posición dentro, en la cual el atacante normalmente puede empezar una distancia en función de
de la edad del jugador, la velocidad, tenéis que adecuar la distancia inicial. Yo suelo tomar de referencia el tiro libre, con los jugadores senior me es suficiente. El defensor con el balón empieza en el semicírculo de carga y se lo pasa o a un compañero, o en este caso me lo pasan a mí al entrenador, pues ya en una sesión que estábamos trabajando con 2 jugadores, y luchan por ganar la posición más cercana a canasta y juegan 1 contra posición. Ahí ya estamos trabajando la recepción del balón, el uso de las fintas con los hombros y el tipo de finalizaciones, ¿no? Y eso sería un poco vamos a ver algún ejemplo, algún par de repeticiones. Eso sería un poco una aplicación, un paso siguiente a lo que hemos visto antes de la rutina de tiro, ¿no? Esto, como es un inicio de entrenamiento, no lo estábamos jugando al 100%. Lo que sí le suelo pedir al defensor es que le cierre un lado, que le cierre otro, que le intente ir a anticipar totalmente para buscar un pase lob. O sea, diferentes tipos de defensas, porque tenemos que entender que en un entrenamiento dentro del equipo, el defensor, que en este caso es un compañero, es un colaborador en el proceso de aprendizaje. Esto no es una batalla, yo gano, tú pierdes, sino que eres un colaborador, ¿no? Y eso es algo que tratamos de educar a los jóvenes, y entonces no solamente le estamos pidiendo que trabajen juntos, sino que colaboren, que se ayuden mutuamente en ese proceso de mejora. Por eso les estamos orientando desde que parte de tu tarea es ayudar a mejorar a tu compañero. Mejorar a tu compañero le tienes que poner unas dificultades adecuadas a su capacidad de resolución y a las carencias que tiene para que las pueda desarrollar. Otro tipo de situaciones ya de finalizaciones, ahora vamos al tema de finalizaciones, es el tipo de parada. Y aquí vamos a trabajar la parada exterior-interior, que se denomina reverse jump en la jerga norteamericana. Normalmente estábamos viendo que el jugador va a parar primero con su pierna interior en una parada normal. Si vosotros os fijáis, pararé con la pierna interior la más cercana a mi atacante como pie de pivote. Y aquí estamos trabajando siempre la situación como primer pie de pivote, pie exterior. Vamos a ver diferentes situaciones de juego. Esto es que puede ser un corte por detrás de la defensa, en una situación de penetración, y en la recepción está la finalización. Antes estaban finalizando sin bote, ahora utilizan el bote para tratar de finalizar por el lado contrario al que recibe. Ahí Andrei ha recibido en el mismo sitio. Lo que estábamos tratando de potenciar es recibir el movimiento, anticiparnos y ya meter el pie, como está haciendo mucho mejor Sergei ahora, antes de que el defensor pueda recuperar la posición, ¿no? Vamos a ver el siguiente vídeo, otra aplicación del tema de las finalizaciones, pero sobre todo, vamos a ver, es una llegada al contraataque. Si no pueden recibir, es una norma que normalmente tenemos en nuestros equipos, cerca de canasta. Lo explicó muy bien en una de las charlas Yuri en este confinamiento, ¿no? La importancia de que los pibos reciban debajo de canasta. Si no pueden recibir, intentamos que reciban por detrás de la defensa, con un pie ya dentro, y en el momento que esté recibiendo el balón, lanzar el pie dentro. Voy a repetirlo, me parece muy interesante, aunque sea la mitad del vídeo. Aquí se ve que lo hace bastante bien. Lanzar la pierna interior en este caso y finalizar. Una última vez y buscar finalizar. Ay, ya me pasé. Aquí hay una situación ya de oposición. Este ejercicio me imagino que lo conoceréis. Generamos una incertidumbre. Los 2 jugadores están en posición de recibir el balón, pero solo va a recibir uno de ellos, el entrenador. Aquí normalmente lo hacemos con el entrenador, que es el que puede condicionar cuántas veces les da la opción de atacar y cuántas de defender a un jugador y a otro. Trata de fintar el pase, esconde el pase hasta el último momento, mira un lado, pasa al otro, y pasa uno de los jugadores, que se convierte automáticamente en atacante, y el otro jugador ocupa el rol de defensa, con lo cual ya incrementamos el nivel de dificultad de la tarea y buscamos trabajar el mismo concepto técnico. Yo creo que es muy importante no tratar de enseñar muchos movimientos a los jugadores y que dominen en diferentes contextos gestos técnicos muy básicos, ¿no?
Aquí ya vemos cómo los jugadores están trabajando con un nivel de oposición. No me acuerdo si aquí ya ponemos la situación, si no, no la tendríamos grabado este año. Bueno, aquí me pongo yo como siguiente paso de evolución, ¿no? En el cual le damos la opción al jugador que recibe el ataque como primera opción acabar él, y si no puede dar un pase extra al otro pivo, y trabajamos como moverse el otro pivo sin balón, pero podemos acabar con un tercer defensor en el medio y jugar una situación de 2 contra 1. Más cosas que podemos ver aquí. Este es el mismo. Pues más. Seguimos. Una situación inicial de espaldas a canasta. Esto nos va a ayudar bien para explicar varias cosas porque las tomas es bastante buena. Lo primero, en esta situación de espaldas a canasta, lo que le vamos a pedir al jugador que puede elegir girarse hacia el lado del balón, o sea, por dentro o hacia el lado más alejado del balón por fuera, que trabaje sobre los talones, que genere ese desequilibrio sobre los talones. Lo puede hacer además todo lo exagerado que quiera porque esta posición de espaldas contra espalda, que están sentados uno al lado del otro, y ya su centro de gravedad ya de partida está por detrás del eje, de la línea imaginaria que une sus pies, lo tiene por detrás. Entonces, aprovechar ese desequilibrio para generar la ventaja en el primer paso, ¿no? La importancia de girar rápidamente la cabeza y lanzar el pie exterior, el primero, para la parada. Sergio, la verdad es que lo hacía bastante bien. Y le sacaba este nivel, ya veremos a André, que André es un 2.20, o sea, que puede aparecer aquí que igual no es tan grande, es un jugador 2.20. Y aquí hacemos una aplicación de bloqueos indirectos. Explico. Vamos a esperar el último caso, perdón. A ver al principio del vídeo. Vale. Hay un atacante que empieza aquí en el poste alto, marcamos 2 sillas para poner una referencia. El atacante que empieza en el poste alto va a ir a poner un bloqueo diagonal, un pin down, muy utilizado actualmente en el baloncesto. Pone el bloqueo, el entrenador, en este caso yo me pongo con el shelter, con el escudo para tratar de buscarle un desequilibrio, para probar un contacto, que es una situación más real del juego. Y al defensor le damos la orden de que en el momento que el atacante baja a bloquear, él debe ir a tocar la silla del poste alto y recuperar. Entonces ya generamos una situación de bloqueo y continuación, y estamos trabajando el mismo tipo de finalización en una situación muy habitual de partido, en donde ya hay un cierto nivel de dificultad más real, ¿no? Porque si no finalizo rápido, pues cabe la posibilidad que el defensor recupere, me ponga el cuerpo. Trabajamos también trabajar el salto vertical desde el punto de vista defensivo, ¿no? Esta finalización la hemos visto, porque está aquí este vídeo. Está puesto por... no, porque es el mismo. Vale, entonces lo hemos repetido. El mismo tipo de finalización exterior-interior lo trabajamos desde el bote, porque queremos que nuestros jugadores grandes ya tengan cierto dominio del manejo del dribbling y que sean capaces de aproximarse al aro y ser capaces de trabajar sobre el bote del mismo tipo de parada. Aquí normalmente tienden a tener cierta dificultad añadida al hacerlo sin botar el balón. Se sienten más cómodos en la situación sin bote. Si os fijáis, un énfasis que les suelo dar es que su primer paso sea por delante del último bote. Es decir, que cuando van a hacer los pasos de apoyo, que ese primer paso sea por delante. Si veis, hay pocas situaciones en las que esté elegido, en las que es algo en lo que creo que trabajan poco sobre la rueda de pasos, es decir, derecha e izquierda. Porque yo en todo momento estoy imaginando que va a haber un defensor que va a poner su cuerpo y va a generar un contacto. Entonces trato de ayudarles a desarrollar su juego en las situaciones de máxima dificultad. Yo creo que para hacer una rueda de pasos y meter una bandeja, ya la aprendieron en otra fase de su proceso de aprendizaje, y ahora buscamos situaciones en las que ellos, que son jóvenes, tienen que adaptarse más, y es lo que genera dificultad, ser capaz de finalizar cerca del aro, que es un tema de máxima dificultad contra la oposición. O sea, que le estábamos pidiendo a Andrei que intentase que su último bote fuera por delante
o sea, que su primer paso fuera por delante de su último bote. Tenían cierto grado de dificultad el entenderlo, y buscamos siempre las paradas en 2 tiempos. En el segundo tiempo, el equilibrio es inestable, como lo explicaba al principio, porque normalmente el peso del cuerpo lo vamos a trasladar al segundo tiempo, a la pierna interior, que es la que tiene que absorber el contacto. Por lo tanto, necesitamos que el peso del cuerpo está en el pie interior. Antes no lo expliqué, si la parada que hiciera sería interior-exterior, el peso del cuerpo estaría en el pie exterior, y si normalmente en ese momento se produce un contacto, va a ser muy difícil que él pueda mantener el equilibrio, y normalmente su lanzamiento va a ser alejándose de la canasta. No sé si me explico. Entonces es importante que el primer apoyo sea exterior, segundo es interior. La inercia del movimiento va a llevar a que, si me quiero detener, el peso se me vaya más sobre esta pierna interior, y ahí donde tengo todo mi cuerpo voy a poder absorber mucho mejor el contacto que si lo tengo sobre la pierna exterior. Y luego otro detalle que les solemos inculcar es que no se tira en el momento del contacto, se tira después, cuando tengo el equilibrio. Otra aplicación que podemos tener a este tipo de finalizaciones es una situación de 1 contra 1, en el cual el jugador que defiende, que está situado debajo del aro, pasa el balón y corre a defender. Él ya tiene el premio si le toca. Por eso ahí Ilia se alegra tanto, porque ya tocando al atacante ya puede. Y aquí ya estamos trabajando recepciones en movimiento, pero queríamos potenciar el mismo tipo de parada, ¿no? La situación de que sabes que el tío te puede recuperar. Pues ahí, como Ilia está forzando la parada porque todavía le cuesta hacerlo, pues estamos trabajando recibir en movimiento, recepción en el aire, anticiparse, poner el balón rápido en el suelo, porque saben que si les tocan ya automáticamente anulan el valor de la acción. Yo creo que es la última situación de finalizaciones. Esto que solemos trabajar mucho es el entrenador se sitúa en el perímetro, brazos en cruz, atacante y defensor están en una posición en la línea de fondo, el atacante por el exterior, el atacante defensor por la parte interior más cercana a la canasta. Ahí podemos jugar quién tiene la iniciativa. Jugamos mucho con el concepto de quién es el líder y quién es el seguidor. Normalmente, sobre todo cuando queremos bajar el nivel de dificultad de la tarea, el atacante es el líder, es decir, en el momento que quiere iniciar, y por eso podemos verles en la línea de fondo haciéndose fintas para tratar de engañar quién inicia el ejercicio. Y el atacante va a ir a recoger el balón de la mano del entrenador, y el defensor debe tocar la otra mano antes de empezar a defender, ¿no? Ya es una situación ya prácticamente, como vemos aquí en la imagen congelada, de muy real de partido, una penetración a la canasta con un defensor lateral, y por lo tanto ya la finalización del ejercicio ya es demasiado. Y le paró interior-exterior. Seguí aquí porque considero que tenía la ventaja, pues fue hacer la bandeja haciendo la rueda de pasos, y la misma situación la podemos trabajar al revés, ¿no? Yendo a buscar el balón por detrás y tocando la mano exterior el defensor, y hay que jugar un poco con la separación entre ellos. Cuanto más alejado esté el defensor del atacante, más ventaja tendrá el atacante a la hora de jugar la situación. Sí, diferentes situaciones para trabajar el mismo concepto. Como veréis, todas las tareas que proponemos son tareas muy, muy sencillas, donde queremos poner el énfasis en el gesto técnico, la importancia de muchas situaciones de contacto, o sea, poca situación de 1-0 poco real, donde ponemos el énfasis en el equilibrio, donde ponemos el énfasis en el control del cuerpo, en el pie de pivote, en todo lo que hemos venido, o en todo lo que indique la diapositiva anterior. No sé si me he saltado una diapositiva, me vais a perdonar. Vamos a dar para atrás por si acaso, lo comprobamos. No, esto ya la hemos visto. Pues debía quedar una más de finalizaciones. Vamos a quitar el audio, que ese no se lo habíamos quitado. Y la misma situación que vimos antes de bloqueo indirecto, ya damos al defensor una elección. Colocamos 2 sillas, una más en el codo, donde esta situación quiere simular lo que sería el step out del defensa en una situación de salida de indirectos por la línea de fondo, en el pin down, que hace un pequeño step out del defensor del pivot,
o en una situación en la que si la silla la colocamos más interior, una situación más abierta hacia el balón, más de contención, más de protección. ¿Vale? Y entonces aquí el atacante tiene que leer cuando está bajando a poner el bloqueo cuál es la decisión del defensor y puede o abrirse y recibir, como bien hace Sergei aquí, sobre su pie de pivote izquierdo, que es su pie dominante, tomar una decisión si puede tirar o tiene que atacar la recuperación defensiva, o luego cuando veremos algún otro ejemplo en el cual el defensor haría la situación de step out, como continúa la canasta. Aquí vemos que pone la pelota en el suelo sin generar la ventaja, que igual tenía que haber trabajado desde la típica amenaza, pero bueno, eso es parte del proceso de aprendizaje y la toma de decisiones que queremos provocar con este tipo de tareas, ¿no? Y finalizar, ¿no? Pero utiliza muy bien el contacto, choca con su hombro interior. Aquí Vlad, que es un small forward, ¿no? Este es un 3, que le gustaba jugar también de espaldas a canasta. Aquí vemos muy bien cómo pone el bloqueo, lee la situación correctamente y ataca en el aro. Entonces ya vamos elevando el nivel de complejidad de las tareas, pero sin tratar de complicar mucho los gestos técnicos que tienen que utilizar, es decir, gestos muy básicos, lo más sencillos posible, que los tengan muy interiorizados, que los hayan automatizado, así que sean capaces de ejecutarlos sin pensar, a base de repetir, en situaciones lo más parecidas al juego real, y es un poco como trabajamos, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema del bloqueo directo, ya vamos a avanzar, ya no nos queda tanto. Situaciones de bloqueo directo, aquí estamos trabajando la lectura del LAS, ¿no? Colocamos 2 sillas, la verdad es que este día a mí me debió pasar algo de haber dejado tanta ventaja al atacante, pero vemos que no son capaces de leerlo correctamente. Normalmente las sillas raramente están fuera de la zona. El defensor que empieza en el semicírculo de carga, en el momento que el atacante que empieza en el codo corre a poner el bloqueo, tiene que rodear unas sillas o tocarlas, depende del nivel de los jugadores. Con niños a veces tocarlas es suficiente porque si rodean nunca estarían en una posición que pudieran poner dificultad. Y tratamos de finalizar contra un último defensor. Y ya vemos como Roma en este caso sabe utilizar el hombro interior para hacerse el espacio para tirar. Y hay que leer por dónde te llega la ayuda, porque el atacante puede elegir, en este caso todos en estos cortes, todos eligieron la misma silla, pero el atacante puede elegir cualquiera de los lados. Entonces yo tengo que continuar al lado más cercano, al lado fuerte o al lado de ayuda, y trabajábamos un trabajo de pase con un base joven del equipo, y luego le dábamos una opción de tiro con un segundo balón para que él también estuviera trabajando. En este caso estaba trabajando los tiros por elevación, los floaters, y seguíamos. Esto ya lo vemos, el que acabamos de ver. Y aquí una situación de pick and roll lateral con toma de decisiones. También tenemos rutinas, diferentes tipos de bloques, de repeticiones, de situaciones sin oposición que ellos pueden trabajar al principio del entrenamiento. Normalmente en estas de bloqueos y continuaciones suelo estar presente porque hago de pasador para que ellos puedan repetir más veces. Pues también tenemos rutinas, pero he preferido poner los ejercicios donde hay más toma de decisiones porque pensaba que eran más interesantes. Con Joan trabajábamos bastante estas situaciones de bloqueos hacia la línea de fondo, con los pies paralelos a la línea de fondo, y a partir de ahí creamos esta tarea en la cual hay 2 sillas, y que le damos al defensor, que empieza en el semicírculo de carga, la opción de elegir una silla y la otra, y entonces el bloqueador, en este caso Sergei, tras realizar el bloqueo, debe recibir encarado y leer por dónde recupera mi jugador y atacar a canasta por el lado contrario normalmente. Bueno, ellos leen y juegan. Si ves, casi siempre ya tenía muy interiorizado cuál era su pie de pivote dominante, y todos tratan de jugar sobre el pie de pivote dominante, ya tienen más interiorizado el tema de finalizar exterior-interior, podrían tirar, hacer la salida abierta porque trabaja sobre su pie de pivote dominante. Bueno, todo este tipo de trabajo en el cual estamos tratando de reproducir situaciones de juego. Si queréis lo revisamos, yo creo que no vamos mal de tiempo y ya nos quedan muchos ejercicios y les vemos a ellos como van leyendo. Repito que ellos podrían recibir y tirar, podemos añadir un pase de inversión al lado contrario, podemos transformar la situación luego en una situación de 2x2 y vamos creando complejidad en la tarea.
Esto ya sería, yo creo que es el último para acabar, unas tareas de diferentes ejercicios para trabajar conceptos de rebote ofensivo. Me imagino que todos hemos seguido más o menos el tema del documental de Michael Jordan, de Last Dance. Uno de los temas que me gustaron más fue la parte en la que Dennis Rodman habló sobre su trabajo para llegar a ser un especialista en el rebote ofensivo. Y yo creo que es fundamental recordar, uno, que él estudió dónde iban los balones que se fallaban después de tocar el aro generalmente. Y entonces aquí ya hacemos tareas de que estadísticamente sabemos que el balón suele ir al lado contrario a donde se produce el tiro, y aquí ya estamos haciendo un ejercicio para cual ellos, en el momento que el compañero lanza la pelota, vayan a ir a buscar la pelota al lado contrario, no que se queden, se giren y se queden en el mismo lado, sino que ya lanzamos el balón deliberadamente al lado contrario. Veis que les buscábamos interior-exterior, ahora les cambiamos la posición, les obligamos a ir con un reverso porque podían estar ganando la posición desde el centro de la zona. Aquí la misma situación, pero ya lo trabajamos de cara y tratamos de que finten y continúen. Aquí estábamos también potenciando el tema de trabajar y coordinar las finalizaciones en alley-oop. Y aquí ya elevamos un poco la dificultad y hacemos una defensa condicionada. No le pedimos al defensor que trabaje al 100%, pero sí que ponga su posición, y lo que decía Dan Peterson, ¿no? Al aprender a utilizar el cuerpo de mi defensor para ganar la ventaja, ¿no? Y antes de espaldas, hacia con reverso, de cara cruzando, y trabajamos diferentes situaciones en el lado contrario, en el lado del balón, y vamos trabajando con ellos. Y para acabar, tengo dos vídeos. Yo creo que vamos a ver este, el otro simplemente lo dejaremos ahí porque cualquiera lo puede encontrar en YouTube. Yo creo que una de las cosas que suelo hacer mucho con los jugadores, sobre todo cuando son jóvenes, es intentar saber cuál es el modelo en el cual ellos se fijan, ¿no? Y hago una reflexión y les pregunto a qué jugador admiran, porque el saber a quién se quieren parecer me puede dar pistas de cómo quieren ellos crecer como jugador y como jugador. Entonces, yo utilizo mucho ese modelo que ellos tienen en su mente, el cómo ven ellos el juego, a la hora de ayudarles a desarrollarse y aprender. Y qué duda cabe que posiblemente en España, si ha habido un jugador que todo eso, esta forma de jugar la he sintetizado mejor, ese sea Felipe Reyes, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño vídeo que en su día monté, porque no es ni reciente, yo creo que es de la época mía en La Peña, que montaría pues para Óscar Amo, David Iriarte, Mar Bauzá, todos aquellos chicos con los que estuve trabajando. Sería este de Felipe Reyes, en el cual un poco lo que quería para acabar era que vierais un poco todo esto que hemos acabado realizado por un gran jugador en situaciones reales de partido, ¿no? Cómo gana la posición, cuál es el pie de pivote, las finalizaciones. Bueno, habrá mejores ejemplos, es una situación de bloqueo y continuación. Ahí está usando su cuerpo para ganar la posición dentro. Bueno, creo que Felipe Reyes, desde luego, no necesita ninguna presentación. Ha sido uno de los grandes jugadores del baloncesto español en los últimos 15 años. Y creo que es una fuente de conocimiento que podemos recurrir a la hora de ayudar a nuestros jóvenes a aprender cómo se juega cerca de canasta. Creo que se queda poquito ya. Esta será la última acción. Vemos cómo gana la posición, cómo se anticipa, que ya castiga la defensa por detrás. Bueno, no, el último vídeo era, que no lo vamos a ver porque yo creo que lo podemos ver. Como decía antes, Hakeem Olajuwon yo creo que ha sido el pivo que ha cambiado la forma de jugar, que cambió la forma en la que se jugaba de espaldas a canasta. Creo que es un pivo adelantado a su tiempo, que mostró cómo se recibía el balón en movimiento, cómo se utilizaba el pie de pivote,
una excelente capacidad de pase porque acabó su carrera con más de 2 asistencias y media por partido, un jugador que ha promediado más de 20 puntos y 10 rebotes en toda su carrera en la NBA. Cualquiera que tenga la curiosidad y la inquietud por aprender los entresijos y los detalles de cómo se debe jugar cerca de canasta, cómo debemos desarrollar un jugador grande, tiene que ver y estudiar a Hakeem Olajuwon. Además, él es formador de pivos, tiene su propia canal YouTube y además hay vídeos colgados, yo creo que ampliamente visionados, trabajando con muchas de las estrellas de la NBA. Y hasta aquí un poco esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis trasladar a través del Departamento Técnico de la Federación y daros gracias por vuestra atención. Evidentemente, Sama, yo creo que es una lección de cuánta información se puede tener para mejorar el juego del pívot, ¿no? Yo creo que hacía referencia a Hakeem Olajuwon. Muchos de los que nos están viendo realmente no lo han visto jugar y está claro que suerte tenemos de YouTube para poder seguir toda esta evolución y el trabajo de espaldas, ¿no? Se está perdiendo un poco esta situación. Como decía Sama, para la gente que nos ha visto que están estas Tecnicápsulas, puede evidentemente enviar cualquier duda que tengáis para poder contestarle a Sama. Sama, des del Comitè Tècnic de la Federació Catalana, moltíssimes gràcies una vegada més per sumar-te i per ajudar a que la gent pugui fer aquesta formació continuada i esperem, evidentment, tornar-te a escoltar ben aviat. Muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí. Yo creo que era un tema duro de explicar aquí desde la distancia. Espero que hayamos entendido algunas ideas y como lo saben muchos entrenadores, las puertas de la cancha en la que yo esté trabajando siempre van a estar abiertas. El que quiera acercarse no solo va a poder avalar, sino que va a poder compartir conmigo, con los otros entrenadores que estén conmigo en la pista en ese momento, porque siempre suele haber alguno que me acompaña, incluso con los propios jugadores, ¿no? Que nosotros siempre estamos muy abiertos a compartir lo que sabemos con el resto de los entrenadores que se están formando y que tienen una sana curiosidad de aprender. Doncs, evidentment, molt content que hagis compartint, evidentment, tothom, tots els entrenadors i d'entrenadores n'aprendrem molt més. Tanquem aquest bloc 4, aquesta primera sessió. Evidentment, a tothom que ho sàpiga quedarà penjada aquesta xerrada a YouTube. Sama, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. En el moment que facis la inscripció